Muy buenas tardes, saludos desde Radio Campus. Sea todo el mundo bienvenido a la emisora de la Universidad, de La Laguna. Esta emisora se configura como un aula cultural dependiente del Vicerrectorado de Cultura, Participación Social y Campus OFRA y La Palma de la Casa, y es la emisora universitaria más antigua de España. Como tal, se integra dentro de ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España. Hoy tenemos otra entrega de nuestro programa dedicado a grupos de investigación, centros de estudios e institutos universitarios, ya que volvemos a hablar sobre el GIESA, el Grupo de Investigación de Estudios Semióticos Aplicados, ya que el próximo día 9 de diciembre van a celebrar las terceras jornadas de Semiótica de la Cultura. El tema es de tribus, épocas de espíritus, una lectura crítica de la periodización cultural. Y hoy, como hace casi un año, está con nosotros Félix Juan Ríos Torres, uno de los artífices de este evento, miembro del grupo de investigación, y un año después, en esta situación de extraña pandemia, volvemos a hablar sobre semiótica. Félix, muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación una vez más. Hola, buenas tardes y saludo a ti, Luis, y a todo Radio Campus. Estamos aquí de nuevo y en esta situación, como tú estás diciendo, pero seguimos adelante. No hay quien nos pare. Cuéntanos en qué consisten estas jornadas, porque ya cuando hablamos de una tercera edición, ya significa que estamos hablando de un evento de naturaleza consolidada. Bueno, eso es lo que intentamos, que se convierta en una actividad, en un evento que todos los años a principios de diciembre, justo después del puente o acueducto de la Constitución y del 6 y del 8, ¿no? Y creo que sí, creo que ya está consolidada la cosa, ¿no? Ya unas terceras jornadas. Además contamos con invitados relevantes y la verdad es que estamos muy contentos de que el grupo se consolide, o por lo menos esta actividad se consolide todos los años, ¿no? Como una pantalla para un poco comentar las investigaciones en las que estamos inmersos, ¿no? Y en este caso, como decías tú, pues vamos a hablar, el título es un poco críptico a lo mejor, ¿no? Esto de tribus, épocas y espíritus, ¿no? Estamos intentando un poco jugar con el concepto este alemán del Zeitgeist, ¿no? Perdón por el cultismo, ¿no? El concepto de espíritu de época, ¿no? Todos estos fenómenos de la periodización, de las configuraciones semióticas, porque son configuraciones sígnicas, ¿no? Que a lo largo de la historia se ha hecho en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Tanto en letras como también en ciencias, ¿no? Esa es la pata que nos falta. Ya estamos más o menos consolidados, pero nuestro interés es que superemos el ámbito de las humanidades, quizás sea un poco ambicioso, pero de eso se trata, ¿no? Y que también desde el ámbito de las ciencias puras, ¿no? O de las ciencias, como siempre se ha dicho, la ciencia, ¿no? También hagan sus aportaciones, ¿no? Y en este caso, pues también las periodizaciones, estaba pensando, por ejemplo, aunque soy un ignorante en ciencia, pero bueno, estaba pensando, por ejemplo, en las teorías de los paradigmas de Kuhn, ¿no? Que en su momento fue también muy polémico, ¿no? Con la tesis de que los principios científicos tampoco son eternos y universales, ¿no? Y todas estas cuestiones, pues creo que pueden aportar desde el ámbito de la ciencia también. Bueno, casualmente la semana pasada estoy suscrito al New York Review vamos, una publicación neoyorquina sobre libros, ¿no? Pues sacaban un artículo precisamente comentando cómo el concepto de raza debía ser rechazado, ¿no? Porque hace poco se publicó un artículo en Science en la que se decía que el concepto de raza es un concepto cultural, no es un concepto. Y que, bueno, incluso está basado un poco en el darwinismo, ¿no? En la teoría de la evolución, que fue la que contribuyó un poco a esto de las razas, ¿no? Y se defiende que el color de la piel no tiene ningún concepto científico y que la especie es Homo sapiens, con perdón por lo de homo, pero nada más, ¿no? Pero en fin, zapatero a tus zapatos, como digo yo, y al final nos ha quedado la cosa un poco más filológica, un poco más literaria, pero creo que igualmente interesante. Yo creo que en esa tesitura habría que decir, como decían Les Luthiers, sonamos pese a todo, que es el título de su primer disco. Lo importante es que haya continuidad y ya
eso da pie para que pueda seguirse desarrollando y que en algún momento entren esas otras ramas del conocimiento. Sí, eso es lo que espero, ¿no? Porque no te confieso que debemos tener un cierto éxito en las redes o en la difusión porque compañeros, colegas, pues incluso se han ofrecido voluntariamente, oye, quiero apuntarme a las próximas jornadas, esto está muy interesante. Y no sé, pues tampoco quiero eh, manifestar mi orgullo y satisfacción, pero desde luego la cosa va para adelante y espero que el año que viene es el reto que me pongo y me comprometo contigo a decirte que el año que viene intentaremos fichar algún científico. Aunque bueno, desde un punto de vista amplio, ciencia es todo aquello que tenga método propio y sentido crítico. Aunque entiendo el planteamiento de que sea alguien que venga de exactas o de sanitarias, de lo que los clásicos llamaban las ciencias puras. Estoy de acuerdo contigo, además yo creo que es un viaje de ida y vuelta, ¿no? La gente de la ciencia se está dando cuenta que sin el aporte humanístico o supuestamente más subjetivo, ¿no? La ciencia no tiene nada que hacer, es decir, que todos estamos haciendo ciencia de una manera u otra, desde el ámbito del derecho como es tu caso, desde el ámbito de la filología como es el mío, o el astrofísico de turno, vamos. Y con perdón por lo de turno. Vamos a centrarnos en esta tercera edición que, como tú me comentabas fuera de micro, se reduce a una única jornada en horario matutino, por lo que veo, Mm. y además telemático por motivos que ya resulta ocioso hasta indicar. Cuéntanos Mm. qué es lo que se va a encontrar aquella persona o personas que vayan a conectarse y a disfrutar de esta Mm. mañana semiótica. Bueno, si se animan, por supuesto, la inscripción es gratuita y al final ofrecemos un certificado a toda la gente que haya participado en las ponencias y que haga un pequeño resumen de uno de los artículos, ¿no? Y ofrecemos un certificado de 5 horas, porque además de las ponencias en directo, pues también valoramos el trabajo para realizar el resumen, ¿no? Y bueno, pues a las 9:30 de la mañana, la verdad es que tengo, aparte del programa general que estás tú compartiendo, tengo ya carteles particulares de cada uno de los ponentes. Y si quieres, si me dejas, te comparto el primer cartel del, del ponente principal y el que va a dar la conferencia de apertura, que es un catedrático de teoría de la literatura. A Como ver, suelen decir los ingleses, the floor is yours. ya me dejas, ¿verdad? Bueno, pues venga, voy a aportar. Mira, aquí está. Se trata de José María Paz Gago. Se comparte ya, ¿no? Sí. Espérate un momento. Bueno, las cosas de Palacio van despacio. A ver, se ve ya, Ya ¿no? se ve, ya se ve. Muy bien. Pues se trata de mi colega en el área de teoría de la literatura y literatura comparada, es catedrático en la Universidad de La Coruña, José María Paz Gago, que es un hombre muy polifacético, además de lo que nos va a hablar. Bueno, primero vamos a comentar de lo que nos va a hablar, que me parece un tema muy interesante. Sabes que este año es el centenario de la muerte de doña Emilia Pardo Bazán, ¿no? El año pasado estábamos con Galdós y este año nos toca doña Emilia, ¿no? Y Que entre ya, medias hemos tenido la publicación de su correspondencia privada. exactamente, pero bueno, ese no es el ámbito específico que me interese, pero para cierta audiencia que está más cercana a otros intereses, pues quizás. Pero José María Pacago es gallego y es especialista también en la literatura gallega y este año, con motivo del centenario, ha publicado un estudio, un ensayo, y también, que es de lo que nos va a hablar el jueves 9 de diciembre, una novela inédita ya del siglo XX que eh, abandona el realismo, el concepto ya de la periodización literaria al que estamos habituados, ¿no? El realismo, el naturalismo del siglo XIX, y ensaya o publica o intenta entrar dentro del género policíaco. Es una novela que sigue el estilo de Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Y que ha rescatado José María Paz Gago, ¿no? Mi amigo Chema, como suelo decir. Y bueno, como ves, el título es Más allá de la generación realista, la narrativa de Pardo Bazán en el siglo XX. Es decir, que va a oír un poco o va a cuestionar las etiquetas de los movimientos culturales, ¿no? De las generaciones, y va a hablar de un aspecto inédito y novedoso en la obra de Emilia Pardo Bazán,
que es esta novela de género policíaco que rompe con todos los esquemas. No sé si será sorprendente para gente fuera del ámbito de lo literario, pero yo creo que sí, ¿no? Porque creo que es algo interesante, más allá de que seas un especialista en literatura, ¿no? Pues esta es la primera de las intervenciones. Continuamos. ¿Hay más pósteres? Sí, vamos a ver, ahora te comparto, dejo de compartir este y te comparto, con perdón, mi intervención. Vamos a ver, que yo soy un poco más torpe en esto de la... Yo voy a hacer una lectura más bien teórica, quizás un poco más árida, quizás no con el interés que pueda tener la conferencia de Chema, pero creo que también nos fijar un poco cómo es la configuración semiótica de ese imaginario espacial que todos construimos en las distintas sociedades, ¿no? Porque de hecho, como defendemos o defienden muchos de los teóricos de la semiótica, ¿no? El hombre, el ser humano, comparte sus signos, su comunicación dentro de un espacio que en principio no es solamente el espacio físico, ¿no? Sino también un imaginario espacial que nos creamos, ¿no? A través muchas veces de estas periodizaciones, ¿no? De estas generaciones, de estos movimientos. Yo qué sé, con mis alumnos hablamos, ¿no? Yo les digo, yo soy baby boomer, ¿ustedes qué son? Pues son la generación Z, ¿no? Pero se cuestiona un poco esto de las generaciones también, ¿no? Porque dentro de mis alumnos afortunadamente hay una variedad y una pluralidad y la generación también es un poco una periodización un poco determinada simplemente por el nacimiento, ¿no? Por las fechas. No sé, un poco de todo esto es de lo que hablaremos. Tenemos ilustres nombres, por ejemplo, Ortega y Gasset estuvo hablando y tiene algún ensayo sobre esta teoría de las generaciones, ¿no? Y establece como de 15 en 15 años, pero en fin, creo que es una cosa un poco cuestionable, ¿no? De hecho, otra intelectual, esta vez canaria, María Rosa Alonso, pues cuestiona y comenta esta historia de las generaciones, ¿no? Que yo creo que afortunadamente ha sido superada, ¿no? Y más o menos, bueno, no sé, ya te contaré algo más el día, ya contaré algo más, dejo el resto para la conferencia. Vale, ¿De pues, acuerdo? pues voy a Más dejar pósteres. de compartir y vamos a acabar la sesión de la mañana. Ese sería yo a las 11, ¿no? Y posteriormente a las 12 cerramos la sesión, la jornada con, vamos a ver, compartamos. Ah, bueno, espera, te dejo de compartir. Listo. Vamos a ver, pues te presento la última conferencia que es más nuestra, es canaria. Virginia Martín Dávila, que es profesora también en la facultad y en este momento está haciendo el doctorado que le dirijo yo, pues va a hablar sobre su tesis doctoral es sobre los novelistas canarios de los años 70. ¿Sabes? Que se habló de un boom, igual que existía el boom de latinoamericano, ¿no? El boom de toda la literatura del realismo mágico, que puede decirse que fue un poco un montaje editorial, ¿no? Un montaje publicitario. Pues vamos a analizar el llamado boom canario de esos años, ¿no? Y entonces seguramente Virginia nos hablará de Víctor Ramírez, de Juan José Armas Marcelo, de Luis León Barreto. Son una serie de escritores canarios que publican en esos años, ¿no? A partir de los años 70. Y enseguida se habló, igual que del boom latinoamericano, pues un boom de la novelística canaria. En Andalucía se habló de los narraluces. Y aquí ahora creo que te vas a reír un poco porque a estos escritores canarios, imitando a los narraluces, que se decía que había una generación andaluza, pues se hablaba de los narraguanches, ¿no? Parece un poco de los Power Rangers o una cosa así, ¿no? Los narraguanches, como literatos novelistas de esos años 70, ¿no? Y bien, pues un poco Virginia va a cuestionar esa generación, que fue mucho montaje editorial, por supuesto con novelas interesantes, ¿no? Pero yo creo que si les preguntamos a los autores, ellos mismos rechazan estar incluidos en esa generación, ¿no? Yo creo que cada uno tiene una particularidad, una originalidad,
Y en fin, ella va a intentar hacer una lectura, como ves, el título es hacia caos generacional en la transición. Pues, si recuerdas, en esos años, y estoy seguro que tú también lo recuerdas como yo, el cambio de régimen tampoco significó un cambio radical en la literatura, ¿no? Se decía que dónde estaban todas esas novelas que la censura impedía, ¿no? Porque realmente pues, la cosa siguió como debe seguir, ¿no? Con las creaciones de cada persona en su momento, pero no porque se muriera el dictador, ¿no? Y entonces en ese momento pues hay un cierto caos. Si recuerdas, también hubo la famosa generación de los novísimos, que más bien eran poetas, pero ahí también incluyeron a Vázquez Montalbán, que si recuerda, pues era el escritor de todas estas novelas policíacas, aunque también era poeta. Y en fin, como fue en Barcelona, pues quizás sí tuvo mayor repercusión que en otros elementos de la periferia, ¿no? Y por eso también ella habla hacia una lectura polisistémica del canon, ¿no? En la literatura del boom, porque dentro de la semiótica de la cultura, los polisistemas es una teoría que habla de las distintas configuraciones culturales que se dan no solo en el centro de la semiosfera, que sería la cultura nuestra, ¿no? La cultura española, la cultura hispana, sino también en los ámbitos de la frontera, ¿no? En otros, en los terrenos periféricos, en las zonas periféricas de la cultura española, donde también se dan todos estos elementos, ¿no? En fin, me estoy enrollando, pero me parece que es un tema también muy interesante con el que cerraremos esta jornada sobre la periodización cultural. Es curioso porque así pasan los años, hay una línea en tu investigación y tu divulgación porque precisamente hablamos de ese hipotético boom, de dónde estaba la calidad de lo prohibido, en aquel curso que tú hiciste hace ya unos cuantos años sobre el exilio interior y toda la producción literaria que se había planteado puertas adentro del país durante la dictadura. Entonces esto viene a encajar un poco a ser como la otra parte del rompecabezas que tú vas construyendo respecto de ese planteamiento. Sí, sí, es una línea de investigación que yo siempre he seguido y afortunadamente además esta alumna de tesis es porque ella voluntariamente estaba muy interesada en el asunto, no es que yo tampoco, también le he imbuido un poco mi, mi, mi línea de investigación, ¿no? Pero desde luego sí, yo creo que tiene una cierta coherencia, ¿no? Y desde luego de lo que nos va a hablar Virginia es de la investigación que está en curso, ¿no? Sería uno de los capítulos de su tesis que me parece muy interesante porque también va a hablar sobre las cuestiones de la identidad, ¿no? Cómo en Canarias se ha elaborado, quizás a veces desde un cierto folclorismo, ¿no? Una imagen de Canarias y entonces los novelistas también responden un poco a ese imaginario espacial del que te hablaba antes, ¿no? De cómo llevar adelante su novelística para que sea universal, pero también desde lo particular, ¿no? Pues, por Es ejemplo, interesante la temática que planteas como cierre, porque mencionar el caso de don Vázquez Montalbán, en realidad Vázquez Montalbán, aunque tiene un estilo un tanto rompedor, muchas de sus producciones son anteriores a la transición. Por ejemplo, toda claro, esta época del manifiesto subnormal y demás. ¿Se puede claro. considerar aquí que en este contexto del que se va a hablar cuando hablamos de transición se puede incluir tanto el tardofranquismo como los primeros años de la democracia, ya que se habla de caos generacional? Efectivamente, efectivamente, porque no se trata de una fecha en el calendario, porque sería otra forma también de hacer una periodización demasiado estricta, demasiado estructural quizás, demasiado formalista, pero no en el sentido semiótico de la pluralidad y que va desde unos años antes a unos años después. Efectivamente, la transición como fecha en un año determinado, en el 78 o en el 70, con la Constitución o en el 75 a partir de la muerte de Franco, no. Esto viene desde un poco antes, desde esa generación que estamos hablando de los 70, ¿no? De renovación formal en la literatura, pero también una cierta renovación social, ¿no? Hasta quizás, diría yo, ese ámbito de la transición hasta la victoria de Felipe González, ¿no? Sería un poco los años de los que estamos hablando, ¿no? Para terminar, Félix, ¿qué le dirías a aquellas personas que te están escuchando para animarlas a no solo acudir a estas terceras jornadas de semiótica, sino a interesarse por esa rama del conocimiento que representa el grupo de investigación en el que tú te has integrado? Bueno, yo animo a todas las personas interesadas, no solo del ámbito de las humanidades, porque creo que la semiótica proporciona una herramienta
que puede servir tanto para nosotros, porque yo creo que ya hemos hablado otras veces que existe la biosemiótica, la zoosemiótica, es decir, que es un ámbito, una disciplina que se extiende en todos los ámbitos del conocimiento, ¿no? Y que permite interpretar de una manera quizás más objetiva o con más elementos de análisis en este mundo con tanta noticia falsa, con tanta pseudo noticia, ¿no? Con tanta mentira, por desgracia, y creo que es una herramienta útil para eso, ¿no? Para identificar los signos que se nos quieren vender muchas veces y hacerlo desde una perspectiva más profunda, ¿no? Y no tanto académica tampoco, ¿sabes? Porque cualquier persona se puede acercar a estos novelistas de los que hablábamos, antes a Doña Emilia, ahora cualquier novelista canario, desde el ámbito de un lector, simplemente. Y vamos a cerrar, ya terminamos. Termina de compartir, por favor, para terminar de poner la Sí, cabecera. perdona. Recordamos que tercera jornada de Semiotica de la Cultura 2021, 9 de diciembre, formato telemático, de 9:30 a 1:30. Sí, de acuerdo. Y este enlace de carácter telemático. No, Sí. solamente te quería comentar que todo asistente no solamente asiste como una estatua de sal, sino que puede participar a través del chat. Recomendamos que de entrada estén los micrófonos cerrados y que cualquier consulta, pregunta o el debate que se inicie a través del chat, ¿no? Y por eso va más allá de la conferencia magistral, sino queremos que sea un diálogo, una lectura crítica. Muy bien, pues con estas palabras creo que nada más hay que añadir. Félix, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de tu tiempo y desde Radio Campus deseamos a ti y a todo el grupo de investigación de estudios semióticos aplicados, el GIESA, el mayor de los éxitos y la mejor de las suertes en estas terceras jornadas y en cuantas actividades se vayan desarrollando, de las que daremos cumplida noticia aquí. Pues muchísimas gracias como siempre y encantados de que despertemos un cierto interés al menos en tu audiencia. Pues hemos hablado sobre las terceras jornadas de semiótica de la cultura, de tribus, épocas y espíritus, una lectura crítica de la periodización cultural. Acto que tendrá lugar el 9 de diciembre a las 9:30 a través de Internet, a través de Google Meet, y que organiza el Grupo de Investigación de Estudios Semióticos Aplicados, el GIESA, de la Universidad de La Laguna. Este es el programa dedicado a grupos de investigación, centros de estudios e institutos universitarios de Radio Campus. Esto es ni más ni menos que la Universidad de La Laguna.